Sí, se ven las otras láminas. Sí, ahorita la vi, pero ya no la veo. Ok, ya voy a cerrar el micrófono. Aquí ya está corregido. Entonces ya lo pueden identificar el esófago y aquí tienen entonces lámina propia. Aquí vemos unas cardiales esofágicas hacia la parte derecha de la lámina, pequeñitas, y vemos las esofágicas de la submucosa o propiamente dicha hacia la parte izquierda en la submucosa. ¿Okay? Entonces eso nos da suficientes elementos para nosotros hacer el diagnóstico de esófago. Siguiente imagen. Aquí tenemos entonces un área donde tenemos un epitelio mucoso que corresponde al esófago. Vemos unas glándulas que van a ser las cardiales esofágicas. Y luego tenemos hacia la izquierda de la lámina un área donde vamos a ver otro tipo de epitelio. Hay un cambio abrupto de epitelio o brusco. Y vemos, además de ese epitelio diferente, donde vamos a encontrar abundantes células mucosas, vamos a encontrar unas estructuras que vamos a denominar fositas gástricas, que son poco profundas, y vamos a encontrar en la lámina propia, glándulas cardiales. ¿Ok? Entonces, esto es la unión esófago-gástrica. Ese tejido que tenemos allí es la unión esófago-gástrica. En el campo, eso es la unión esófago-gástrica. Profe, disculpe, no identifico las glándulas cardiales esofágicas. Allí tienes el epitelio, debajo hay unas áreas, ¿verdad? Hacia la derecha, que se ven ahí como que están como espacios vacíos. Recuerden que ahí son glándulas mucosas que vamos a tener allí. Eso que está allí, donde Ana lleva el cursor. ¿Ok? Siguiente imagen. Ok, muchas gracias. Y allí vuelven a tener la imagen. ¿Ok? La unión esófago-gástrica. Y hacia el lado derecho tienen el esófago y hacia la parte izquierda tienen lo que es el cardia. Recuerden que acá vemos entonces, empezamos a ver fositas gástricas, vamos a ver también los mamelones o regiones mamiladas, que son pliegues exactamente del epitelio. ¿Okay? Las fositas son poco profundas que no abarcan el tercio superior de la mucosa, ¿okay? No lo exceden. Recordemos que esas glándulas cardiales van a desembocar en lo que son las fositas gástricas y en cada fosita van a desembocar aproximadamente 3 a 5 glándulas cardiales que van a hacer unas glándulas que son tubulares, ¿sí? Poco tortuosas, ¿ok? Y no ramifican. Siguiente imagen. Tenemos otra área de lo que es la parte del estómago, donde vamos a encontrar unas estructuras. Aquí las fositas empiezan ya a llegar hacia lo que es, si dividimos esa mucosa en 3 tercios, ellas van a sobrepasar ese primer tercio y van a empezar a ocupar en algunas áreas los 2 tercios de lo que es esa mucosa. Y vamos a tener también glándulas, ¿okay? Esas glándulas de la mucosa que van a estar específicamente en la lámina propia, van a ser las glándulas corpofúndicas. ¿Okay? Y luego tenemos allí a la muscularis mucosae, que va a estar separando a la submucosa de la mucosa. Todas esas estructuras que tenemos amplias allí, donde están, que parecen como unos dedos, es lo que vamos a conocer como rugas.
Entonces aquí volvemos a ver las glándulas y vemos las arrugas, y esto podemos identificarlo como región corpofúndica del estómago. Recordemos que histológicamente solo hay 3 porciones en el estómago, y esto es dependiendo de las glándulas que estén presentes en esa región. Siguiente imagen. Aquí las fositas son más profundas, ¿verdad? Ya sobrepasan los 2/3 de esa mucosa, y luego vamos a tener unas glándulas que van a ser unas glándulas que tienen una luz que es bastante estrecha, pequeña, son glándulas tubulares simples que pueden estar ramificadas. Y lo más importante es que estas fositas van a sobrepasar los 2/3 de lo que es esa mucosa, ¿okay? Que son bastante profundas. Si dividimos esa mucosa en 3/3 y pasamos una línea por esos tercios, vemos que ellas van a sobrepasar esos 2/3. Entonces, ya esto sería el píloro. ¿Okay? Siguiente imagen. Para identificar como píloro. Siguiente imagen. Allí vemos como una coloración HE fueron identificadas. Estas son imágenes digitalizadas de los textos. ¿Okay? Aquí tenemos células parietales u oxínticas. Estas que vemos acá son grandes, un poco eosinófilas. Y luego tenemos las células principales, que van a tener una porción basal basófila, que es la que va a hacer que ellas las podamos distinguir. ¿Ok? Siguiente imagen. Tienen una imagen por ahí que es la imagen del laboratorio, que es realmente esta, que es la que realmente aquí no, pues se dificulta observar porque todo es una imagen que está oscura y la coloración está bastante, o sea, no se observan con claridad todas las células, pero bueno, allí están las células parietales oxínticas, que son claras, son grandes. ¿Okay? Siguiente imagen. Volvemos a ver la misma imagen. Siguiente, o imágenes similares. Y acá tenemos entonces la unión gastroduodenal o piloduodenal, como la quieran llamar. Acá vamos a ver entonces que hacia la izquierda vamos a tener esas estructuras que veníamos viendo como fositas gástricas, y estamos viendo que hay un epitelio cilíndrico simple donde vamos a encontrar abundantes células mucosas. ¿Okay? Y en la imagen que tenemos hacia la derecha, en la parte inferior, en lo que corresponde a la submucosa, vamos a encontrar una serie de elementos tubulares que van a elementos tubulares rectos que van a corresponder a lo que son las glándulas de Brunner, y posteriormente en la lámina propia vamos a encontrar más glándulas, pero acá nosotros vemos que estas glándulas de la submucosa hacen que la muscularis mucosae se vea interrumpida o fragmentada. Y en la mucosa, pues vamos a encontrar, que no lo vemos acá, una serie de elementos que van a ser, recordemos que las vamos a encontrar ya aquí vellosidades y válvulas conniventes, y que las válvulas conniventes empiezan a aparecer en lo que es a 5 o 6 centímetros del duodeno. Si estamos hablando aquí que esto es la unión gastroduodenal, aquí nos vamos a encontrar esas válvulas conniventes. Siguiente imagen.
Entonces vemos acá lo que sería el duodeno y vamos a ver entonces las glándulas de Brunner en la submucosa y como vemos acá la muscularis mucosae está interrumpida o la capa muscular de la mucosa por esas células que van a ir a unirse a lo que son, a esas glándulas que van a ir a unirse a lo que son las glándulas de la lámina propia, para ir a desembocar finalmente en las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. ¿Okay? Recordemos que la población de las glándulas intestinales es diferente. Ok, acá ya en el intestino delgado vamos a tener entonces un epitelio también cilíndrico simple, pero en lugar de tener abundantes células mucosas, en aquel caso del estómago vamos a tener células mucosas de la superficie, y en lo que son la parte de la glándula, unas células mucosas del cuello y otra gran cantidad de células, dependiendo del tipo de glándulas y de la porción que estemos observando. Y aquí en el intestino delgado, pues vamos a tener, además en ese epitelio, unas células que van a ser las células típicas, que van a ser las células absortivas o enterocitos. Esas células absortivas o enterocitos tienen una especie de microvellosidades en la parte superior o apical y de lo que van a formar la chapa estriada. En las criptas de Lieberkühn, la población celular va a ser diferente. ¿Okay? Allá teníamos en el estómago fositas gástricas y acá tenemos glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. ¿Okay? Es lo mismo. La población varía tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Si queremos ver unas criptas de Lieberkühn bien desarrolladas, vamos a buscarlas en el intestino grueso. En el intestino delgado vamos a tener algunas células mucosas y vamos a tener abundantes enterocitos. ¿Por qué? Porque la función del intestino delgado es la absorción. En el intestino grueso vamos a también tener un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? En lo que es la mucosa, pero vamos a tener abundantes células caliciformes. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese contenido luminal se desplace y entonces esas células mucosas van a ayudar a que, con ese producto de su secreción, van a ayudar a que ese contenido luminal se desplace. Siguiente imagen. Otras estructuras que vamos a tener en el intestino delgado, ¿okay? Ya dijimos que vamos a tener las válvulas conniventes que van a aparecer a 5 o 6 centímetros del duodeno, del inicio de lo que es el intestino delgado, van a aparecer a 5 o 6 centímetros de este inicio. Es decir, en la unión gastroduodenal o piloroduodenal no las vamos a observar en el duodeno. Entonces, pero vamos a observar válvulas conniventes que van a tener mucosa, van a tener su mucosa y van a tener unas vellosidades que son unas prolongaciones de la mucosa. Una vellosidad es una prolongación de la mucosa y entonces esa prolongación va a tener una forma de dedo o digitiforme. Va a ser, esos dedos, esas proyecciones van a ser digitiformes bien largas y bien abundantes en el duodeno y en el yeyuno, ¿ok? Más en el yeyuno. Y ya entonces en el ilio empiezan a ser cortas y anchas en forma de hojas, ¿ok? Poliáceas. Entonces acá tenemos una estructura, ¿okay? Que va a ser una válvula connivente. Una válvula connivente tiene es un eje de su mucosa que está revestido, ¿verdad? Por mucosa, y en la mucosa vamos a encontrar esas vellosidades. Y luego esas vellosidades pues van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico simple donde vamos a encontrar los enterocitos y algunas células secretoras, ¿ok? Células mucosas, células caliciformes. Tenemos allí entonces señalada una vellosidad y ese espacio que tienen en la vellosidad, vamos a ver si es la vellosidad, lo que está señalado, lo que yo estoy viendo como vellosidad, exactamente. Allí tienen la válvula connivente, todo ese eje de tejido de submucosa revestido por mucosa, y ahí entonces encontramos los pliegues, está la vellosidad, y cada vellosidad debe tener
un espacio blanco que no es más que tu vaso pilífero, ¿verdad? Que es un vaso donde pasa linfa, ¿ok? Entonces allí vemos que en esa válvula conivente vamos a encontrar las vellosidades y en ese epitelio que tapiza a las vellosidades vamos a encontrar a los enterocitos, ¿ok? Porque ese epitelio está allí tapizando esas vellosidades. Allí están los enterocitos con sus microvellosidades formando la chapa estriada, ¿ok? Sí captaron entonces ahora cómo es el conjunto de elementos asociados con lo que es el aumento de la superficie absortiva. ¿Ok? Allá los Profe, adornos. Dime, disculpe dime, que le dime. interrumpí, pensaba que ya había terminado. Y a mí no entendí bien lo de la válvula conivente, porque estoy entendiendo que, no sé, está bien señalada allí. Sí, la válvula con eso que está allí señalado, donde dice válvula con es la submucosa. Entonces, una válvula connivente es un eje de submucosa, es decir, un pedazo de submucosa, como ese que está señalado allí, y eso sigue hacia arriba y eso está tapizado por mucosa, ¿verdad? De donde están las vellosidades, eso es parte de esa válvula connivente. No sería el círculo nada más, porque ellos señalaron el círculo, pero la válvula connivente es todo lo que está en el campo, no ese pedacito que está señalado. Aquí pone ahí glándulas de Brunner. Eso es una válvula connivente. ¿Okay? No nada más ese pedacito donde está señalado, es todo lo que está en el campo. Lo que pasa es que allí en la foto no incluyen toda la válvula connivente, sino un pedazo. Más adelante hay una donde en el yeyuno, pero aquí lo que quiero que, o sea, llévense la idea que la vamos a ver completica en el yeyuno, ¿ok? La idea, lo que quiero que se lleven de aquí es que la válvula connivente está tapizada por esa mucosa y en la mucosa hay unas prolongaciones de la mucosa que son las vellosidades. Y las vellosidades van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico simple que tiene enterocitos. ¿Entendieron esa parte? Sí. ¿Sí o no? Ok. Seguimos. Ahorita vemos la válvula connivente completa, porque tenemos que verla con un objetivo explorador para verla completa, para verla en el campo. Lo que pasa es que en esta imagen ellos quisieron meter todo y no en todas las imágenes tú puedes señalar todo, porque algunas cosas tienes que verlas en el campo y otras con aumento. Entonces, para ver los vasos pilíferos y todo eso necesitas un gran aumento. Siguiente imagen. A ver. Toda esta estructura que está allí es todo esto que le dice glándulas de Brunner, allí estamos en submucosa. ¿Okay? Y como ustedes pueden ver, ahí eso está tapizado por una mucosa. Esa mucosa tiene esas prolongaciones, ahí lo vemos. Ahí estamos viendo el concepto. Entonces, ¿qué es una vellosidad? Son prolongaciones de la mucosa que van a tener diferentes formas. En el duodeno y en el yeyuno tienen forma de dedo o digitiforme. Ahí lo vemos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Esa Sí, vellosidad, doctora. ok, esa vellosidad está tapizada por un epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio del intestino. En ese epitelio cilíndrico simple, pues vamos a tener esos enterocitos que son las células absortivas. Y a su vez, esos enterocitos tienen unas microvellosidades que van a formar a la chapa estriada. ¿Están viendo o están ubicándose? ¿Sí? Disculpe, Y cada doctora, una de esas en esta que, o sea, hay como unas células señaladas que son más oscuritas, son unos núcleos como más grandecitos. ¿Esos serían los enterocitos? yo ahí no puedo, bueno, yo no veo eso.
enterocitos. Ahí hay un montón de células. Obviamente va a ser más oscuro que esas células mucosas. Todo eso que está ahí son enterocitos. Todo eso que está tapizando o forrando a esa vellosidad, eso es un epitelio cilíndrico simple, y parte de esas células de ese epitelio cilíndrico simple son los enterocitos, que son unas células cilíndricas. Sí, las vas a ver más oscuras, porque ahí lo que ves básicamente son los núcleos basales. Es como tú ver un epitelio cilíndrico simple, igualito que el que vimos en la primera parte, solo que aquí las células van a ser o van a llamarse enterocitos, porque tienen la capacidad de absorber, ¿ok? Se llaman células absortivas o enterocitos. Son unas células cilíndricas con unos estereocitos, unas microvellosidades, igualitas que las que pudimos ver en la primera parte de histología. ¿Sí me entienden? ¿O Sí. no me entienden? Ok. Ese epitelio cilíndrico simple son esos enterocitos y tiene algunas células que son mucosas. ¿Ok? Algunas, no todas. Lo que predomina ahí son enterocitos. Ok. Seguimos. Ok. Esto es el yeyuno. Aquí las válvulas conniventes están bien desarrolladas. ¿Ok? Aquí las vellosidades, como las pueden ver, ahí ven la válvula connivente, ahí ven el eje de submucosa que forma como una y está tapizado por la mucosa, y la mucosa tiene esas prolongaciones que llamamos vellosidades. Aquí las vellosidades siguen siendo en forma de dedo, ¿ok? Son largas, pero no tan largas como las del duodeno, pero las válvulas conniventes son bastante desarrolladas. ¿Ok? Porque podemos verlas mejor dibujadas que las que vimos en el duodeno. ¿Ok? Esas válvulas conniventes van a empezar a desaparecer, llegando al ilio, van a empezar a desaparecer, a hacerse más escasas, ¿verdad? Y a hacerse más bajitas, ¿ok? Hasta que desaparecen en el ilio. Hay una porción del ilio donde ya no las vamos a ver, ¿ok? Siguiente. Entonces, en esta porción, que ya estamos viendo unas vellosidades anchas, ¿verdad? Que cuando hacemos los cortes histológicos, ellas son anchas, y cuando hacemos ese corte, forman este aspecto como de empedrado. Si han ido a Maracaibo y han visto el empedrado, esto les va a recordar el empedrado. ¿Ok? Estas estructuras tienen forma de hoja, son foliáceas, son anchas. ¿Ok? Entonces, estas vellosidades. Entonces, acá, estas vellosidades siguen teniendo la misma población celular, pero las vellosidades ya son anchas, y ya las criptas de Lieberkühn, no, las válvulas conniventes, que son esas estructuras o esos ejes sobre los cuales están esas vellosidades, van a ser más pequeños y van a ir desapareciendo a medida que nos vamos acercando, ¿okay? O que a medida que cuando estemos ya en el ilio, ya cuando vamos finalizando el ilio, ya no vamos a encontrar válvulas conniventes, ¿ok? Entonces, en esta parte del ilio vamos a tenerlas, van a empezar a van a disminuir de tamaño, disminuir de frecuencia, hasta que al final del ilio ya no las encontremos. ¿Qué otra cosa nos va a decir, aparte de las vellosidades anchas o foliáceas, que estamos en el ilio? Bueno, las estructuras linfoides que vamos a encontrar en la lámina propia o el tejido linfoide asociado a mucosa, que serían las placas de Peyer. Siguiente imagen. Entonces allí vuelven a tener una imagen con más aumento,
Y vamos a tener entonces esas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Recuerden que aquí la población es diferente a lo que vamos a encontrar en el colon o en el intestino grueso, ¿ok? No nada más en el colon. Acá vamos a tener unas células que son típicas, que son las células de Panet, y que las vamos a observar como unas estructuras que tienen una porción basal basófila y una porción apical con bastantes gránulos decimógenos que se colorean de manera eosinófila. Recordemos que aquí en estas células de Panet, pues las organelas están polarizadas hacia la porción basal, tanto el núcleo como otras estructuras que van a hacer que capten esa coloración basófila. Y es lo que vamos a ver o que vamos a conocer como células de Panet. Y van a estar siempre en el fondo de esas criptas de Lieberkühn. Siguiente imagen. Entonces allí tienen, no, estas células de Panet no van a estar nada más en el ilion, ¿ok? Aquí vamos a tener, entonces aquí estamos viendo esta imagen, no es para que identifiquen si es ilion o si es cualquier parte del intestino delgado, es solamente para que vean a las células de Panet, ¿ok? Siguiente imagen. Esto lo borran, porque esto no lo van a identificar como ilion, sino esto es una imagen donde hay unas criptas de Lieberkühn y necesitamos ver las células de Panet. Ok. Siguiente imagen. Ya en el intestino grueso no vamos a encontrar vellosidades, ¿okay? Ni vamos a encontrar enterocitos. Aquí ya queremos mover ese contenido luminal y lo vamos a hacer con una gran cantidad de células mucosas que van a vertir su secreción hacia la luz de ese intestino. Entonces acá, si no hay vellosidades, si no hay microvellosidades, si no hay válvulas conniventes, la mucosa adquiere un aspecto liso, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Hay glándulas intestinales con una población celular similar, pero van a faltar las células de Panet. Las células de Panet están presentes solamente en el intestino delgado, en cualquier porción del intestino delgado. Siguiente imagen. Entonces ahí vamos a encontrar criptas de Lieberkühn bien desarrolladas, bien profundas, con abundantes células caliciformes. ¿Okay? Siguiente imagen, la presencia de esas células caliciformes asociado a lo que es una mucosa lisa es lo que nos va a decir que estamos en presencia del intestino grueso. Siguiente imagen. Ya en el apéndice fecal vamos a encontrar una estructura tubular con una luz donde vamos a encontrar una mucosa que en esa mucosa vamos a encontrar folículos linfoides. Esos folículos linfoides pueden ser secundarios o primarios, no solamente secundarios. En este caso, en la imagen, pues hay secundarios, pero pueden ser folículos secundarios o primarios. No tiene que ser exclusivamente secundario. ¿Okay? Entonces esos folículos van a extenderse hasta la muscular externa o más sobrepasarla y romper la pared. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces una imagen para conocer, para identificarla, el órgano, y vamos a ver entonces que hay una cápsula de tejido conectivo muy denso, fibroso, y vemos que hay una gran cantidad de células en ese parénquima y que van a estar dispuestos en cordones o hileras radiadas a partir de lo que es esa estructura que tienen allí en el centro, que es la vena central. ¿Okay? Siguiente imagen. Esa es una imagen para que podamos identificarla como hígado, la imagen anterior. Y aquí vamos a ver entonces estructuras
Podemos identificar sinusoides, que son todos esos espacios pequeños en blanco que tenemos allí. Tenemos la vena central y vamos a tener también elementos que vamos a identificar como tríada portal. Recordemos que va a estar conformada esa tríada portal por una rama de la arteria, hay un vaso que es arterial, uno que es venoso, y vamos a encontrar un conductillo que es típico porque tiene un epitelio o está tapizado por un epitelio cúbico. Siguiente imagen, vamos a ampliar para poder identificar esas estructuras, porque con ese aumento ustedes no van a identificar. Ahí las tenemos. Vamos a ver, creo que en la imagen, en esta imagen, ya les digo si está a la izquierda, está a la izquierda. Allí podemos ver el conductillo biliar, que es el que sobresale. La vena generalmente va a ser la más grande. Recordemos que tiene una luz bastante irregular, una tendencia a colapsarse. Y las arterias pues van a tener unas paredes un poco más gruesas, aunque su tamaño sea un poco más pequeño. Siguiente imagen. Este elemento pueden identificarlo como vena central y luego tenemos en la parte inferior un sinusoide y en ese sinusoide vamos a encontrar a las células de Kupffer. Recuerde que las células de Kupffer van a estar asociadas a las células endoteliales que tapizan esos sinusoides y van a estar pues muy cercanas a ellas. Siguiente imagen. Allí vuelven a tener la tríada portal, allí pueden verla, o sea, la parte que está encerrado en el círculo. Okay, tienen la vena, la arteria y el conductillo hepático o conductillo biliar. ¿Okay? Siguiente imagen. En el páncreas vamos nosotros a reconocer esta estructura o esta imagen como un conjunto, como páncreas, pero debemos recordar que hay una porción exocrina y una porción endocrina. La porción endocrina va a estar conformada por lo que vamos a llamar islotes de Langerhans. No vamos a reconocer ninguna estructura en el islote de Langerhans, sino que lo vamos a reconocer como esa estructura clara que hay en el centro, como este tricrómico coloreado. Recordemos que para nosotros conocer o dónde van a estar ubicadas esas células del islote de Langerhans, debemos utilizar histoquímica, ¿ok? O inmunohistoquímica. Y el resto de estructuras que están rodeando ese islote de Langerhans es lo que vamos a conocer como acinos pancreáticos y que van a conformar a lo que es la porción exocrina del páncreas. Siguiente imagen. Ahí tenemos los acinos pancreáticos, son todas esas estructuras de tipo seroso, ¿ok? Y acá está señalado con una flecha de color azul un islote de Langerhans. Siguiente imagen. Ahí tienen los islotes de Langerhans. El resto de las estructuras son acinos pancreáticos. Siguiente imagen. Acá tenemos una estructura donde hay una gran cantidad de pliegues de la mucosa, que es lo que vemos allí. Si colocamos, podemos ver en lo que es todo el espesor de la pared, ahí vamos a encontrar una lámina propia y de la lámina propia pasamos directamente a la muscular externa. ¿Ok? Eso nos está indicando y eso está tapizado con un epitelio cilíndrico simple, como lo vemos en la parte superior de este pliegue que tenemos acá. El pliegue que está hacia la derecha del que está encerrado en el círculo, ahí vemos un epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Vemos los núcleos, pues, que van formando una hilera. ¿Okay? Y eso es la vesícula biliar. Si nos damos cuenta,
En el pliegue que está hacia la izquierda hay como unas especies de círculos que se están formando por invaginaciones de ese epitelio hacia esa mucosa y que van a llegar hasta la muscular externa. ¿Okay? Estos van a ser los divertículos epiteliales o senos de Rokitansky-Astro. ¿Puedes señalarlos, Ana, por favor? ¿En dónde? Arriba, arriba. ¿Allá? ¿Hola? Arriba a la izquierda. Fuera de ese círculo. Fuera de ese círculo negro. Ahí, eso. Esos son los divertículos epiteliales o senos de Rokitansky-Astro. Como no hay submucosa, ni hay muscular y mucosaje, pues ella va a pasar, van a estar la lámina propia y van a llegar directamente hasta la muscular externa. Profe, ¿cómo era que se llamaba? Divertículo epitelial de... Divertículos epiteliales. Divertículos epiteliales. Sí. Aquí está el otro nombre. Senos de Rokitansky raya Astro. ASCHOFF. Senos de Rokitansky Astro. Divertículos epiteliales. ¿Ves? Ahí están llegando hasta la muscular externa. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni muscular y mucosae ni submucosa. Aquí pueden colocar esa nota. Y hasta aquí los dejo porque me están botando de aquí. Está el vigilante que ya se va. Mañana nos podemos ver en línea a las 2 de la tarde para ver las clases teóricas y la práctica. ¿Ok? Profe, mañana parte del grupo tiene clase de estadística a las 2. ¿Cómo hacemos? Al menos que, no sé, fuera en la mañana. En la mañana yo estoy ocupada porque entonces me surgió un inconveniente en una reunión. Doctora, disculpe, ¿se me fue el internet? Ay, Dios mío. No sé, déjenme ver cómo puedo hacer. No sé qué tanto me lleve esa reunión. Yo sé que me dijo Chanoa que podían después de las 9:30 porque teóricamente nos íbamos a ver presencial. Déjeme ver qué tanto me lleva eso y les aviso. Mañana, perdón, viernes en la tarde, doctor. Pero lo que no quiero es dejar todo para el viernes en la tarde, porque tú te imaginas que se caiga el internet, nos falta toda la clase de masculino, toda la clase femenina. Por más resumen que yo le haga eso, bueno, no iremos a hablar muchos detalles. Bueno, me pregunté, no hablo de detalles, no pregunto. Pero no es la idea, pues. O sea, hay cosas que tengo que explicar. Hay otras que no. Podemos obviar los folículos porque ya eso lo vieron en embriología. Pero la parte de detalles de células y eso tienen que ver la mayor cantidad que pueda. Déjenme ver qué más puedo recortar de las clases. Entonces, quería darle mañana una clase y la práctica, que es una práctica que es relativamente corta, porque la parte de endocrino creo que son 2 láminas y la parte de renal no son muchas láminas tampoco. Entonces, no sé, a menos que a qué hora terminan los chicos que tienen la clase. Bueno, profe, normalmente con un seminario nos podemos extender a veces hasta las 4, pero mañana van a ser 2 seminarios.
entonces no sé realmente. Puede que tipo para las 6 prácticamente es que estemos llegando, pero no sé, pues. Bueno, ni modo. Yo puedo conectarme en la mañana con Chanoa, pueden estar pendientes. Sí, Yo le aviso a Chanoa para que Chanoa les avise, ok, pero ya sería sobre las 10 de la mañana, aunque sea vemos la práctica y una clase, ok. ¿ok? Y dejamos una clase para la tarde, pero ya en la tarde, bien tarde, entonces tengo otras cosas y ya vengo desocupándome como a las 5. Bueno, estoy avisando entonces. Está pendiente ya no, a que yo te aviso mañana a qué hora me desocupo. Gracias